Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo. Las fuentes RSS son excelentes para recibir alertas sobre artículos nuevos desde nuestros sitios web favoritos. Por eso en este vídeo quiero mostrarte cómo podemos utilizar Outlook para leer o como lector de fuentes RSS. Vamos a abrir esta página que tenemos aquí, es una página que vamos a utilizar como ejemplo y es la página de la Seguridad Social aquí en España. Si te fijas, tenemos diferentes fuentes RSS, las cuales nos está diciendo que tenemos disponibles las novedades legislativas, los boletines, etcétera, ¿vale? No vamos a entrar en detalle en ninguno de estos, pero supongamos que nos interesa recibir notificaciones cuando hay algún artículo nuevo sobre los boletines del sistema de red, ¿vale? Cuando nosotros hacemos un clic sobre este enlace, verás que te aparece este mogollón de texto que muchas veces ni sabemos lo que es, pero lo que nos interesa es la URL que tenemos aquí directamente en esta barra de direcciones, ¿vale? Vamos a hacer un clic sobre ella y cuando la tengamos toda seleccionada, vamos a hacer un clic derecho y vamos a irnos a copiar. Entonces, una vez que tengamos ya este paso hecho, lo que vamos a hacer es entrar a nuestro correo de Outlook para poder utilizarlo como lector de fuentes RSS, que es lo que nos interesa. Vamos a hacer un poco de scroll hacia abajo y verás que tienes un apartado dedicado a las fuentes RSS. Esto viene por defecto en Outlook, por lo tanto hacemos un clic derecho sobre fuentes RSS, y vamos al apartado donde pone agregar una nueva fuente RSS. Hacemos un clic aquí y lo que nos está pidiendo esta ventana es que insertemos la URL de la página la cual queremos recibir noticias. Por lo tanto, ya eso lo hemos hecho en el paso anterior. La hemos copiado, ahora lo que vamos a hacer es un control V para pegarla o un clic derecho pegar, ¿vale? Y una vez que tengamos ya toda la URL copiada y pegada, vamos a agregar y verás que nos aparece: ¿deseas crear esta fuente RSS a Outlook? Le decimos que sí, y esto empezará a agregar todos los boletines, ¿vale?, que hay directamente desde esta fuente RSS. Por lo tanto, cualquier nueva actualización o cualquier nuevo artículo que hayan publicado directamente desde este apartado, es decir, desde esa web a esta categoría, ¿vale?, boletines del sistema de red, lo verás de manera inmediata en tu correo electrónico. Por eso es bueno utilizar Outlook como lector de fuentes RSS. Así que nada, espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado, y si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.